Residencia fiscal en Paraguay, proceso completo 2026. La residencia fiscal paraguaya es uno de los instrumentos más demandados por nómadas digitales, founders y family offices de la región. Bajo el principio de territorialidad del sistema tributario paraguayo, quien se convierte en residente fiscal tributa únicamente por las rentas de fuente paraguaya. Los ingresos generados fuera del país no están alcanzados por el IRP. En esta guía repasamos qué es exactamente, cómo se obtiene en 2026, cuánto tiempo hay que pasar en el país y qué diferencia tiene con la residencia migratoria. Residencia migratoria versus residencia fiscal. Son dos conceptos distintos. La residencia migratoria la otorga la Dirección Nacional de Migraciones. Habilita a vivir legalmente en Paraguay y obtener cédula. La residencia fiscal la reconoce la DNIT, Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Define para qué país tributas impuesto a la renta. La migratoria es prerequisito de la fiscal, pero no la sustituye. Se puede tener cédula paraguaya y seguir siendo residente fiscal en otro país si se pasa la mayor parte del año en el exterior. Que cambió con la Ley 6.984/2022. Antes de 2022 existía una figura informal conocida como residencia fiscal temporal que permitía obtener rápidamente certificados de residencia fiscal sin presencia real. La Ley 6.984/2022 y sus reglamentaciones posteriores endurecieron el criterio. Hoy la DNIT exige elementos objetivos para acreditar residencia fiscal efectiva. En la práctica vigente a 2026, una persona física se considera residente fiscal paraguaya si cumple alguno de estos supuestos. Permanecer más de 120 días en Paraguay en un ejercicio fiscal, año calendario, continuos o alternados. Tener en Paraguay su domicilio permanente o el centro de sus intereses vitales, familia, patrimonio principal, actividad económica principal. Ser funcionario del Estado paraguayo en el exterior. Si tu país de origen también te considera residente fiscal, pueden aplicar los tiebreaker rules del convenio para evitar doble imposición, si existe, o de los principios OCDE. Por eso conviene trabajar con asesor local y del país de origen en paralelo. Principio de territorialidad. Convertirse en residente fiscal paraguayo no significa automáticamente ahorrar impuestos. Significa tributar como residente, o sea, por las rentas de fuente paraguaya. Paraguay no grava, con contadas excepciones, las rentas obtenidas fuera del país. Ejemplos de rentas no gravadas para un residente fiscal paraguayo. Salarios o honorarios cobrados en el exterior por servicios prestados a clientes no paraguayos. Dividendos de sociedades constituidas fuera de Paraguay. Intereses de depósitos en bancos del exterior. Ganancias de capital por venta de activos financieros no emitidos en Paraguay. Rentas de alquiler de inmuebles ubicados fuera de Paraguay. Las rentas y gravadas son las paraguayas, IRP sobre honorarios locales, IRE sobre empresas locales, IVA sobre ventas, IRPGC sobre venta de inmuebles paraguayos. Proceso paso a paso. Obtener residencia migratoria. El primer paso material. Con partida de nacimiento apostillada, antecedentes penales y certificado médico se inicia el expediente en migraciones. Plazo, 6 a 12 meses. Ver detalle en nuestra guía de visas y residencia. Sacar cédula de identidad paraguaya. Una vez emitida la resolución de residencia permanente, se tramita cédula en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, 2 a 4 semanas. Inscribir RUC personal. Aunque no se tenga actividad grabada en Paraguay, es buena práctica inscribirse en DNIT para consolidar la figura de residente fiscal y poder solicitar certificados. Documentar presencia física. Guardar pasaje, sellos migratorios, contratos de alquiler, boletas de servicios a tu nombre, extractos de tarjetas de crédito con consumo local. Superar 120 días en el año. Contar días efectivos dentro del país. Un día parcial de entrada o salida cuenta como día. Solicitar certificado de residencia fiscal. Formulario electrónico en el portal Marangatú de DNIT. La tasa vigente es baja. Consultar DNIT para monto exacto, y el plazo oficial de emisión es de 10 días hábiles. Presentar el certificado ante el país de origen cuando corresponda, bancos, fisco local, custodios. Documentación respaldatoria habitual. Pasaporte con sellos migratorios de entrada y salida.
Contrato de alquiler o título de propiedad a nombre del contribuyente. Facturas de ANDE, electricidad, ESAP, agua, internet y gas. Cédula paraguaya vigente. Movimientos bancarios en cuentas paraguayas con gasto local regular. Certificados de centros de estudio, clubes, gimnasios y aplica. Beneficios prácticos. Tributación solo sobre fuente paraguaya, ingresos del exterior no grabados. Tasa máxima de IRP del 10% aún sobre la renta paraguaya más alta. Dividendos internos tributan 8%, IDU, definitivo, sin capas adicionales. Buen fit con estructuras tipo maquila de servicios al 1%. Certificado DNIT aceptado por bancos regionales y custodios internacionales. No hay impuesto sucesorio ni al patrimonio. Obligaciones que mantener. Declaración jurada anual de IRP si se superan los umbrales por renta paraguaya. Anticipos cuatrimestrales y aplica. Actualización de datos en DNIT ante cambio de domicilio o actividad. Conservar documentación de presencia física durante al menos 5 años. Prescripción tributaria. Errores frecuentes. Confiar en el viejo esquema pago $550 y tengo residencia fiscal. Ya no funciona post ley 6984/2022. No contar bien los 120 días. Conviene a un registro simple en hoja de cálculo. Olvidar dar de baja la residencia fiscal del país anterior cuando así lo exige, Argentina, España, Alemania, entre otros. Operar bancos del exterior sin renovar certificado de residencia fiscal anualmente. Complemento, ¿dónde vivir? La mayoría de nuevos residentes fiscales eligen Villamorra, Las Mercedes o Carmelitas en Asunción, por infraestructura y oferta de alquileres en dólares. Podés explorar propiedades en nuestro listado o contactar a un asesor para coordinar visita. Perfiles que más se benefician. El diseño paraguayo calza particularmente bien con Founders SAS/DTC con clientes globales. Facturan desde un holding extranjero, LLC Delaware o similar, no tienen actividad grabada en Paraguay y viven una parte del año en Asunción. Trabajadores remotos y nómadas digitales con contratos en Estados Unidos, UE o Asia. La renta del exterior no tributa IRP. Pensionados internacionales que cobran jubilaciones en moneda fuerte. Paraguay no grava la jubilación del exterior. Inversores de cartera. Intereses y dividendos de brokerages internacionales no tributan si no hay fuente paraguaya. Herederos con patrimonios internacionales, sin impuesto sucesorio nacional y sin impuesto al patrimonio. Perfiles donde conviene evaluar más fino. Argentinos con rentas argentinas significativas, alquileres, honorarios, seguirán tributando allá mientras la fuente sea argentina, salvo que muden actividad. Ciudadanos de Estados Unidos tributan por ciudadanía. Seguirán presentando AOS 1040 y pagando impuesto federal. Paraguay reduce la carga solo sobre rentas paraguayas, pero el federal estadounidense persiste. Residentes de países con exit tax, España, Noruega, Canadá en algunos casos. Modelar con asesor del país de origen antes de formalizar. Renovación y pérdida de residencia fiscal. La residencia fiscal se confirma anualmente con nuevo certificado DNIT. Si en un año dado la persona no alcanza los 120 días ni mantiene centro de intereses vitales en Paraguay, puede perder la condición para ese ejercicio. Es recomendable mantener contrato de alquiler o título de propiedad vigente. Conservar cuentas bancarias paraguayas con movimiento. Renovar el certificado al inicio de cada año calendario. Documentar viajes al exterior por motivos específicos, médicos, familiares, si reducen días de presencia. Costos totales del CETUP. Trámite migratorio hasta cédula, $5.000 a $7.000, ver guía de visas y residencia. Alquiler inicial en Asunción, 3 meses depósito y mes anticipado $1.800 a $6.000 según zona. Apertura de cuenta bancaria local, $0 a 200. Asesor contable continuo, $80 a 250/mes. Certificado de residencia fiscal, tasa DNIT baja, consultar DNIT. Residencia fiscal para sociedades. Una sociedad constituida en Paraguay es, por regla, residente fiscal paraguaya.
Tributa IRE al 10% sobre su renta de fuente paraguaya y las distribuciones a socios tributan IDU 8%, residentes o INR 15%, no residentes. Ver detalle en nuestra guía del sistema tributario. Certificado DNIT, uso práctico. El certificado de residencia fiscal paraguaya es el documento que se presenta ante bancos locales y del exterior para operar cuentas en jurisdicción. Brokers y custodios internacionales para encuadre regulatorio. Fiscos extranjeros, por ejemplo para obtener retenciones reducidas en dividendos si hay CDI.